Hola, hola, muy buenas noches con todas y con todos. Qué gusto tenerlos aquí en este evento de lanzamiento del programa ejecutivo de gobierno de datos que estamos desarrollando entre IPBF, Instituto de Banca y Seguros, y por supuesto Handitech Academy junto con su academia DataBits. Es un gusto para mí estar acá. Mi nombre es Hernando Flores, soy subdirector ejecutivo en el Instituto de Banca y Seguros. Tengo el honor de compartir este espacio con Fernanda Aldrete, que es directora general de Handitech Academy, y con Diego Zambrano, a quien ustedes ven en sus pantallas. Diego es director ejecutivo en el Instituto de Banca y Seguros. Como ustedes saben, este evento es justamente para poder presentarles este programa de gobierno de datos que sabemos que es algo tan importante, tan trascendental en el medio actual. Sabemos que se aprobó la ley de protección de datos. ¿Cómo influye esto? ¿Cómo debo aplicar esto dentro de mi organización? En la práctica, ¿qué tipo de políticas debo aplicar para poder generar un buen gobierno de datos? Pues esta y otras preguntas las vamos a responder hoy con tremendos panelistas que nos acompañan en esta noche. Gracias por estar acá y pues les quiero dejar con Fernanda Aldrete, que nos contará un poco más de lo que se viene esta noche. Gracias a todos, gracias Hernando, Diego, por acompañarnos, también a los panelistas que ahorita los vamos ya a presentar. Quisiera contarles un poquito sobre Handitech Academy, introducir lo que nosotros hacemos como Academia de Ciencia de Datos, Big Data y Cultura Analítica. Nosotros trabajamos con organizaciones habilitando sus equipos de datos, formando perfiles como científicos de datos, analistas, ingenieros de datos, y bueno, buscando que que cada una de las organizaciones pueda desarrollar sus propias iniciativas. También pues hemos trabajado en diferentes iniciativas relacionadas con cultura analítica y pues con estos temas de gobierno de datos que cada vez empiezan a tomar muchísima más relevancia, y más con todo esto que se viene de la nueva ley de protección de datos personales, que también vamos a hablar de eso en un momento ya con nuestros panelistas. Y bueno, contarles también que hemos ya capacitado poco más de 5,000 profesionales y bueno, cada vez innovando en estas temáticas y bueno, esperando también que sea de mucho valor para todos ustedes. También voy a dejar que el IPBF se presente como organización, y ahorita les contaré un poco más también del programa para que lo conozcan y bueno, poder pasar ya a la otra parte del evento. Bueno, sí. Gracias, Fer. Qué gusto, buenas noches con todos. Nos agrada muchísimo. Yo estoy muy feliz de ver gente conocida, gente de la industria de seguros, del sector bancario, que nos está acompañando el día de hoy en este evento de lanzamiento de nuestro programa de gobierno de datos. En conjunto con Handitech hemos venido desarrollando este programa precisamente pensando en estas dos industrias a las cuales nosotros servimos. Como muchos de ustedes conocen, el instituto fue creado en 1983, fuimos creados por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, por la Superintendencia de Bancos y el Banco Central del Ecuador. A la fecha, llevamos más de 30,000 personas que han pasado por nuestras aulas, 30,000 profesionales que han cursado alguna de nuestros programas de especialización en seguros, en banca o gerencia en seguros. Y precisamente a más de estas 30,000 personas que llevamos dentro de nuestra comunidad de exalumnos, se suman 80 empresas a quienes hemos servido en programas de capacitación dentro de cada una de sus organizaciones. Más de 70 instructores expertos en las áreas en las que nosotros nos desenvolvemos, y ya sumamos 38 años de experiencia en estas dos industrias, banca y seguros. Ahora, buscando estos procesos de generación de amplitud y de redes colaborativas, hemos venido trabajando desde hace aproximadamente 3 años, en el cual la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, la ASOBanca, es la presidenta del directorio. Hemos venido creando y tendiendo puentes de interrelación con varias organizaciones que lo que buscan es precisamente otorgarles un valor, darles ese plus a toda nuestra comunidad. Una de ellas, la que genera o la que lidera el tema de datos dentro del país, Handitech, y en conjunto con Fernanda Aldrete hemos venido desarrollando el programa de gobierno de datos. Fernanda, cuéntanos.
Gracias, Diego. Bueno, quería contarles un poco de, ahora sí, en qué consiste este programa para que ustedes tengan un poco de contexto. De todas formas, durante el día de mañana vamos a estarles enviando información detallada a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el evento. Pero bueno, contarles que el objetivo de este programa es que las personas puedan tener un conocimiento estratégico sobre cómo poder implementar un gobierno de datos, que podamos tener una perspectiva a nivel global dentro de una organización de cómo podemos aplicar el tema de gobierno de datos desde elementos que tienen que ver con la arquitectura tecnológica, elementos que tienen que ver con la normativa, por eso también es muy importante conocer el tema de la Ley de Protección de Datos Personales, entre otros temas como las políticas, la comunicación, el storytelling y todo lo que conlleva también como habilidades blandas el implementar este tipo de programas. Como vieron, el programa inicia el 15 de junio, termina el 27 de julio en un horario post oficina de 6:30 a 8:30 de la noche con una duración de 25 horas en una modalidad mixta, asincrónica, sincrónica, y pues ustedes al final de esto van a poder recibir un certificado avalado por Handitech y el Instituto de Banca y Seguros, poder acceder a todas las clases grabadas y a todos los instrumentos educativos con una asistencia flexible. Aquí vamos a poder ver en la siguiente lámina un poco cuál es el temario, algunos de los temas que les acabo de comentar. A entender desde una perspectiva macro qué es el gobierno de datos, cómo se aplica el gobierno de datos desde una metodología principal, que es una de las más conocidas a nivel internacional, no es la única, pero es la metodología DAMA, desde el enfoque de gobierno de datos, y estos temas que consideramos que son muy importantes abordar también, que es el tema de alineación estratégica, cómo llevo una iniciativa de gobierno de datos tomando en cuenta la visión estratégica, la arquitectura, las políticas, el cumplimiento, la visualización, que está relacionado a los KPIs que debemos tener para monitorear, y el storytelling, porque es importante igual, y ahorita lo vamos a ver también en el panel y vamos a platicar un poco de esto, el tema de cómo comunicar y por qué es muy importante la comunicación en este tipo de programas. Entonces, ahora sí, voy a pasar a presentarles a quienes son los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña Jorge Jaramillo, él es gerente general en Handitech, es de formación ingeniero en tecnologías electrónicas y máster en administración de tecnologías, ambos grados por el Tecnológico de Monterrey. Es máster en política tecnológica por la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Desde el 2015 se enfoca en proyectos de capacidades tecnológicas para la industria financiera. También tiene una amplia experiencia en consultoría estratégica y de gobierno de datos en los sectores de banca, telecomunicaciones, retail, seguros, energía y manufactura. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Jorge. Nuestro segundo invitado es Marco Segura. Marco tiene un doctorado en Ingeniería de Sistemas por la Universidad de George Washington University en Estados Unidos. Ha liderado exitosamente el diseño, implementación y mantenimiento de proyectos tecnológicos de alta calidad a nivel regional. Enseña en los niveles de pregrado, maestría y doctorado en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional en Quito. Su área de investigación es sistemas de información y cuenta con publicaciones en revistas científicas sobre diferentes temas como analítica de datos, calidad de datos y, por supuesto, gobierno de datos. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Fernanda, y saludos a todos. ¿Qué tal, Marco? Pues bienvenidos, Jorge, Marco, por unirse a este panel. Me gustaría, bueno, antes de ya adentrarnos a las preguntas, comentarles un poco cómo va a ser la dinámica a ustedes y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. La idea es responder algunas preguntas que consideramos que son las preguntas que más generan dudas en torno a esta temática de gobierno de datos. Vamos a hacer una pregunta e irnos alternando cada uno de ustedes.
Y al final, bueno, durante esta sesión de panel quiero invitar también al público a que si tienen preguntas durante la sesión que quisieran ustedes o tuvieran, quisieran que los panelistas respondieran, pueden ponerlas en la sección de preguntas y respuestas que ustedes tienen. Y vamos a destinar unos 10 minutos al final para poder responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Entonces, bueno, los invito a que pregunten y escriban en este espacio. Entonces, bueno, ahora sí, para iniciar, me gustaría que comenzáramos con Jorge, definiendo primero cuál es el objetivo de gobierno de datos en las organizaciones. Si puedes contarnos un poco, Jorge, de tu experiencia en diferentes industrias, organizaciones, ¿es generalmente lo mismo en todos lados? ¿Tiene sus particularidades? Cuéntanos un poco sobre cómo funciona. Claro que sí, muchas gracias nuevamente. Tiene matices, definitivamente tiene matices, tiene estructuras a lo mejor que pueden ir modificándose, pero creo que el objetivo de fondo generalmente es el mismo. Al final tienes una estructura empresarial con diferentes desafíos y diferentes cuestiones desde el punto de vista de modernización y transformación digital y otro tipo de fenómenos que están ocurriendo, pero lo que usualmente es común es que tienes esta gran masa o volumen de información o de datos, dependiendo de diferentes cuestiones y definiciones, y no sabes muy bien cómo controlar o generar algún tipo de esquema que clarifique puntualmente quién es el responsable de tomar una decisión, cuándo debería hacerlo, todo debería ser realmente gobernado o no, qué tan versátiles debemos ser, qué tecnologías debemos tener. En fin, es un concepto bastante complejo. Entonces, creo que es también un fenómeno natural. Se da simplemente al estar expuestos ahora como organizaciones de todo tipo, público-privadas, a tener una gran cantidad de información en generación constante, y eso obviamente genera todas estas dudas, ¿no? Lo que sí he visto, claro, en nuestra experiencia es un asentamiento, o un, perdón, acentuamiento un poco más fuerte en banca, finanzas y seguros en general, que son industrias que típicamente han tenido un poco más de sensibilidad, si cabe el término, en cómo trabajan su información por diferentes aspectos, incluyendo, por supuesto, normativos, ¿no? Entonces, puedo decir que en esas industrias quizás hay un poco más de preocupación o entendimiento y un poco más de proactividad, pero el objetivo al final termina siendo esta gran capa, como te comento, de control, definición de reglas, políticas, etcétera, que van cada vez más demarcando un poco la cancha de qué y quién debe hacer qué cosa. Claro, y justamente tocando ese punto, quisiera sobre el punto sobre quién es el responsable, a quién se le asignan todas estas actividades, este plan, esta estrategia. Quisiera que Marco nos puedas ayudar respondiendo quizás cuál es el rol de un responsable de gobierno de datos, es decir, hasta dónde sí, o sea, bueno, primero, ¿qué hace este rol y hasta dónde sí es responsabilidad de esta figura? ¿Hasta dónde no? O sea, ¿cómo delimitan todo esto? Gracias, Fernanda. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que da paso primero a clarificar un tema que es una especie de mito hoy en día, de que la persona que maneja gobierno de datos necesariamente tiene que tener un perfil, un background técnico. Y no es así, porque el gobierno de datos es más un manejo estratégico de cómo los activos de información deben aprovecharse en una organización. Bajo gobierno de datos, bajo ese paraguas, hay un conjunto de procesos gobernados, que tienes arquitectura de datos, tienes inteligencia de negocios, tienes Enterprise Data Warehouse, tienes modelamiento de información, etc. Entonces, todos esos procesos se gobiernan para darle un mejor aprovechamiento a los datos, con una visión estratégica. Y ese es el rol del Chief Data Officer, del CDO. Entonces, él es el encargado de definir primero una estrategia de datos que esté completamente alineada a la estrategia de negocios de la organización. Y esto va en línea con lo que comentaba Jorge en este momento. Las implementaciones de gobierno de datos son diferentes para cada organización porque se deben adaptar a la realidad, a los procesos de negocio, a las capacidades y necesidades específicas de cada organización. Y ese es el trabajo del CDO, de justamente definir una estrategia que sea viable y alineada con la estrategia de la organización. Entonces, su principal función es esa. Después vienen otras funciones, como tener una claridad
de cuál es el mapa de ruta, es decir, qué es lo que se quiere alcanzar y cómo se van a medir esos resultados para que se reflejen en la organización, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de los datos y cuál es el impacto que los datos están generando para la organización? Hay otra función importante que es evangelizar y crear una cultura. Tú topaste temas muy importantes, Fernanda, cuando estabas explicándonos a todos el contenido del programa, y hay temas que son claves como el cambio cultural que debe gestionarse y debe liderarse dentro de una organización. También es de responsabilidad de este CDO ir generando, promoviendo y manteniendo de forma sostenida un cambio cultural que nos lleve a un mejor aprovechamiento de los datos, ¿no? Entonces creo que es muy importante este rol, siempre con una visión estratégica. De acuerdo contigo. De hecho, es bastante común, ¿no?, que las organizaciones designen a las áreas de tecnología o BI como responsables del gobierno de datos y eso pues muchas veces supone que la gente asuma que se requiera tener una formación en sistemas o tecnología para poder llevar a cabo estas acciones. Entonces, quisiera preguntarle a Jorge, o sea, bueno, Marco nos dice que no necesariamente tengo que ser experto en tecnología para aspirar a, digamos, a liderar un área de gobierno de datos o aprender sobre gobierno de datos. Digamos, ¿qué cosas, Jorge, consideras tú que son claves a desarrollar para este tipo de roles? Claro que sí. A ver, es el cuento de nunca acabar, porque, claro, generalmente es una de las dudas más frecuentes. Hay muchos temas nuevamente embebidos acá. Muy probablemente, si bien es cierto que lo que se ve en la industria es este camino de gente que sí, usualmente viene desde un ambiente, digamos que tecnológico, eventualmente va. También en ocasiones se visibiliza otro tipo de perfiles que a lo mejor vienen por otro camino desde un punto de vista un poco más de entendimiento de negocio. Lo que yo cada vez entiendo a medida que trabajamos en esto es, como bien dice Marco, si bien es cierto que el objetivo tiene matices, pero al final, desde un punto de vista de gobierno estructural, es muy parecido. Tienes estos diferentes colores y entendimiento en cada empresa, inclusive, ¿no? Y por esto es que no hay como tal un marco metodológico estrictamente completo o que abarque absolutamente todas las posibles combinaciones y permutaciones que pueda haber en las iteraciones de cada uno de estos programas de gobierno de datos. Entonces, lo que cada vez valoramos más como instituciones es quizás el entendimiento o de la industria o de la empresa o de la institución como tal, ¿no? Eso definitivamente ayuda un montón. Ahora, si bien es cierto también, por otro lado, que el componente tecnológico no necesariamente es algo crítico, yo creo que definitivamente ayuda. No estoy seguro si es quizás la mejor analogía, pero pensemos que esto es como en el fútbol. Entonces, la pregunta es, ¿el director técnico tiene necesariamente que haber sido jugador de fútbol? Probablemente en ocasiones no. No es un método que necesariamente garantice el éxito, pero yo creo que sí facilita muchas discusiones. Entonces, de hecho, parte de lo que hemos embebido en este programa es sin necesidad a lo mejor de profundizar en aspectos técnicos de forma bastante progresiva. Lo que sí podemos hacer es tener como estrategas un entendimiento amplio, general, de muchas áreas quizás tecnológicas, que de alguna u otra manera nos va a permitir en todo caso planificar y tomar una mejor decisión al momento de estructurar nuestro programa. Entonces, creo que por ahí va un poco la jugada. Quizás no necesariamente ser especialista en estas cosas, pero generalista en tecnología creo que ayuda un montón. Claro, sí, de acuerdo. Muy bien. Y Marco, de hecho, quería también, bueno, para irnos alternando, retomar un punto que mencionaste, que es la implementación de estas iniciativas que trasciendan la cultura, ¿no? Y que sean sostenibles a través de la cultura de una organización. Pero también, digamos, he escuchado en repetidas ocasiones que suele ser uno de los retos más importantes al implementar estas iniciativas o programas de gobierno de datos. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué este factor cultural representa un reto tan importante? Y quizás también me gustaría saber, desde tu experiencia, cómo lo has abordado una organización tan grande. Gracias. Sí, gracias, Fernanda. Mira, creo que lo peor que le podría pasar a una organización es que invierta tiempo, recursos, esfuerzo
en un programa de gobierno de datos y luego todas sus políticas, procedimientos, definiciones se queden en papel. Eso no puede pasar. Lo que sí debe pasar es que esas políticas, procedimientos, esa nueva manera de trabajar, esa nueva manera de mirar los datos, de aprovecharlos, tiene que calar en la forma como la gente trabaja. Entonces, ese es un salto importante, porque a veces nos encontramos con resistencia al cambio. Hay organizaciones que han venido trabajando de una forma durante mucho tiempo y no les es muy fácil o agradable dar un cambio en esa manera de trabajar. Es aquí donde viene la gestión del cambio. Y lo que nosotros recomendamos es siempre tener dentro del mapa de ruta de la Oficina de Gobierno de Datos iniciativas específicas de gestión del cambio, que ayuden primero a comunicar efectivamente qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, cómo el manejo adecuado de los datos le agregan valor a la organización y por qué es importante que las personas de forma proactiva conozcan esas reglas y las apliquen en su día a día. Segundo, entrenamiento, que nosotros podamos llegar mediante este tipo de iniciativas, mediante este tipo de conversaciones, mediante charlas, talleres, etcétera, a hablar lo mismo lenguaje, porque hemos venido viendo, en la mayoría de los casos vemos esto desde diferentes perspectivas y cuando empezamos a conversar tenemos un lenguaje distinto que tiene que empezar a armonizarse y volverse más homogéneo dentro de una organización. Eso es importante. Otro reto, estimada Fernanda, tiene que ver con el tema de el empoderamiento de los usuarios, ¿no? O sea, yo creo que uno de los cambios principales es que nosotros debemos empezar a ser más proactivos en la gestión de los datos y no reactivos en la gestión de los datos. A veces estamos acostumbrados a que haya un problema, que haya una pérdida, que exista algo, como para que en ese momento armamos una iniciativa para solucionar, para apagar el incendio, entre comillas. Pero lo que nosotros sugerimos es lo contrario, hacer un esquema de mejora continua, orientarnos a proactivamente revisar el estado de los datos y manejarlos de una manera adecuada. Entonces, creo que hay cambios importantes en la parte cultural, pero todo se apalanca con que exista un adecuado mecanismo de gestión del cambio que nos ayude a nosotros, como te decía, a comunicar lo que hacemos, nuestros objetivos, nuestros resultados y a mantener a la gente involucrada, porque eso también es clave, que la gente participe, se interese, que poco a poco las personas que al inicio ven esto desde lejos, pues sean nuestros principales sponsors, ¿no? para el proyecto. Lo importante es que a los diferentes niveles de la organización, todos nosotros en algún momento formamos parte de esa cadena, de ese ciclo de vida de la información. Todos cumplimos un rol y una función. Entonces, mientras más personas se adhieran, mientras más personas se interesen, conozcan sobre esto, pues va a ser mucho mejor para la organización en general. Perfecto, muy bien. Y de hecho, bueno, como parte también, bueno, esta pregunta ahora para Jorge, quería comentar, hay algunas discusiones entre distintos autores de gobierno de datos que hablan sobre, por ejemplo, la importancia de democratizar la información para que cada vez las personas hagan más uso de esta información. Sin embargo, también hay otros autores que toman un poco más la postura de controlar la información y disponibilizar ciertos pedacitos o cierto tipo de información muy específica dependiendo el área, no sé, ¿no? Dependiendo diferentes estrategias. Entonces, aquí mi pregunta es, Jorge, tú, ¿qué postura tomas al respecto? ¿Democratizar o controlar la información de las organizaciones? A ver, vinculando de alguna manera lo que Marco bien dice, claro, al final cada institución tiene su propia cultura y su propio desafío a resolver. Muy probablemente este es un proceso bastante complejo que en ocasiones, si vienes en todo caso desde una perspectiva técnica, tal vez no entiendes al 100% y quizás por eso también hay muchas trabas, pero este tipo de estructuras culturales, creo yo en este caso, son la base para responder a esta pregunta. Me refiero a que si tú no entiendes necesariamente cómo funciona tu empresa, de hecho, ¿qué es la cultura de tu empresa? No cómo se percibe, si son alegres o no, sino qué es, cómo lo puedes
cuantificar, estratificar y demás, es muy difícil que puedas responder a esto. Yo no podría decir que estoy en un bando o en otro. De hecho, creo yo que lo más coherente es algo mixto. Entender un poco la realidad de cada institución, cuáles son las competencias, como decía Marco, actuales, si tengo realmente subáreas o células que son un poco más analíticas, críticas y demás, en las que seguramente hace muchísimo sentido liberar información de forma, por supuesto, controlada. Y a lo mejor tengo otras áreas en las que por inclusive cumplimiento de normativa debo ser un poco más restrictivo. Entonces, tal vez el pensar que es uno u otro me parece relativamente reduccionista, es bastante simple y más bien yo creo que siempre van a haber estos matices dependiendo de cuál es la realidad puntual de cada una de estas empresas. Y también lo que puedo decir es que cada vez percibo más que en gobiernos siempre hay mucho de pensar, idear y creo que hay que hacer un poco más y avanzar sin quizás, no sé, a veces como que hay mucho miedo de equivocarse en este tipo de disciplinas, pero creo que también si vas avanzando progresivamente de forma un poco controlada, haciendo pequeñas pruebas, también la misma realidad institucional te va a decir si debes tú y con qué condiciones y demás liberar cierto tipo de información y demás. Entonces, definitivamente me colocaría en la mitad, a pesar de que creo que la Biblia y otro tipo de estructuras están en contra de eso, pero en este caso creo que sí puede ser balanceado el asunto. La Biblia, los marcos metodológicos también. Bueno, Marco, y bueno, desde tu perspectiva, ¿cómo es posible implementar un enfoque ágil en gobierno de datos? Ya cuando hablamos en la parte de la implementación. Sí, yo creo que en línea de lo que mencionas, Fernanda, creo que sí, creo que es viable que las mejores prácticas, lineamientos de lo que es un marco de trabajo ágil puedan traerse hacia gobierno de datos. De forma que lo que nosotros podemos hacer es obtener mediante un conjunto de iteraciones directas entre productores y consumidores de información, un conocimiento más directo y resultados más tempranos en la aplicación de los datos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, efectivamente es uno de los temas. Me gusta mucho una definición de Gartner donde indican que el gobierno de datos es una práctica que también es people driven, es guiada por las personas. Y en ese contexto requiere de una interacción eficiente entre diferentes roles. Y nosotros conocemos que dentro del gobierno de datos hay varios roles que cumplen un papel importante, como el dueño de los datos, como el data steward, hay el sponsor de la iniciativa, etcétera. Entonces, para que un esquema de estos funcione, se requiere que las personas cumplan, primero conozcan ese rol, ¿no es cierto? Sepan qué significa estar en esa posición, cuáles son sus responsabilidades y las apliquen de manera efectiva, de forma que esa interacción entre todos estos actores permita un aprovechamiento más efectivo de los datos, ¿no? Creo que también existen varios principios de lo que es el agilismo que pueden aplicarse aquí, como por ejemplo brindar mayor transparencia en las decisiones de gobierno de datos, ¿no es cierto? El entendimiento de qué significa un dato, cómo se debe usar, es decir, tratar a los activos de información de una manera más transparente en beneficio de todos los involucrados, ¿no? Ok, de acuerdo. Pues, o sea, si se fijan, hemos mencionado muchísimo temas de management, de personas, de cultura, de educación, no necesariamente temas demasiado técnicos, tecnológicos y que era también una de las cosas que queríamos reflejar como para entender un poco más qué es esto del gobierno de datos. Y ahora quisiera pasar a una pregunta final, antes de ya irnos a las preguntas que tienen las personas que nos acompañan el día de hoy. Y en esta sí me gustaría conocer la perspectiva de los dos, y es que nos cuenten un poco cómo ven ustedes que va a impactar la nueva ley de protección de datos personales en nuestras estrategias y políticas de datos. Bueno, si nos acompañan de otros países, sí me estoy refiriendo un poco en esta ocasión a la ley local,
que es la que tenemos actualmente, bueno, que se acaba de aprobar en Ecuador, que sí está basado bajo este marco internacional que es el GDPR europeo en la mayoría de países latinoamericanos y que probablemente pues tenga alguna similitud con otros países, pero bueno, a nivel local, ¿cómo creen que ustedes que va a impactar? Entonces, gracias, Jorge. Sí, a ver, yo creo que tiene primero un impacto a corto plazo en un conjunto de medidas que las empresas tienen en este momento que implementar para entrar en cumplimiento con esa ley. Entonces, tenemos que entrar en una conciencia de, claro, cómo usamos de manera correcta los datos de las personas, ¿no es cierto? Cómo los protegemos y cómo les damos un uso adecuado. Y ese análisis tiene aristas en diferentes áreas de la organización, porque la ley nos pide cambios en diferentes aspectos. Hay temas como en la parte humana, ¿no es cierto? Hay que definir un rol que es la persona que es responsable de la protección de datos dentro de la organización. Hay que definir en la parte de procesos y aplicaciones mecanismos para que el cliente dé un consentimiento para el uso de sus datos. En la parte de datos hay que trabajar en definir exactamente cuáles son los datos que se deben proteger, es decir, tener un inventario claro de cuáles son los datos que nosotros estamos protegiendo. Es decir, listo, ahorita unas pocas de esos touch points, de esos puntos, pero creo que justamente la tarea que tienen hoy en día las organizaciones es hacer un análisis que cubra su arquitectura empresarial, datos, procesos, aplicaciones, personas, y entender en dónde en esa arquitectura empresarial se tienen que definir esos cambios y trazar un mapa de ruta para implementar esos cambios en el periodo de tiempo que tenemos ahora, que son 2 años para entrar en el cumplimiento de esas definiciones, ¿no? Entonces, eso a corto plazo es lo más importante. En la audiencia está Marco Burbano, es uno de mis estudiantes de maestría de la Politécnica Nacional, y Marco, como tesis de maestría, hizo justamente un framework para hacer este tipo de análisis, para cruzar los requerimientos de la ley contra las diferentes aristas de la arquitectura empresarial y generar un mapa de ruta que le diga a cada organización, mira, tienes que hacer este conjunto de temas y los vamos armando, esquematizando dentro de un plan de trabajo, ¿no? Yo creo que eso es súper importante, tener esa claridad de ese mapa de ruta. Y el segundo punto que me parece importante es, nosotros desde Gobierno de Datos, claro, uno de los puntos importantes que tenemos que cuidar siempre es el aspecto de cumplimiento, ¿no? Temas legales y de cumplimiento. Y tenemos que apoyarnos de expertos. Yo creo que una de las recomendaciones principales también es apoyarse de gente que les pueda guiar en temas legales, propiamente, es decir, expertos en temas legales que nos puedan ayudar a armar este tipo de frameworks, como el que les comentaba hace un momento, de mecanismos para hacer ese contraste y traducir lo que es una ley hacia lo que es un plan de implementación de iniciativas para cumplir con los requerimientos de lo que nos pide la ley. Entonces, hay que dar ese salto y creo que hay retos muy importantes que se vienen, pero también creo que pueden ser temas muy positivos y temas que las empresas pueden aprovechar, porque nos brindan la posibilidad de que el cliente sienta que sus datos están mejor custodiados, ¿no? Es decir, brindarle una mejor experiencia y una mayor tranquilidad a ese cliente. Muy bien. A ver, de mi lado, bueno, ahí yo no soy abogado, entonces quizás lo que voy a decir a lo mejor no necesariamente es correcto, no lo sé, pero tengo la impresión de que una ley, por definición o fundamentalmente, no es positiva o negativa, es una regla y nada más. O por supuesto, con el objetivo, digamos que elemental, de tratar de organizar un poco las cosas. Entonces, estoy un poco en contra digamos que la gente que está festejando esto como si fuera algo en extremo positivo. Quizás el balance en agregado neto sí es positivo, pero
siento que, como dice Marco, definitivamente van a haber muchas cosas que se van a ir clarificando con el tiempo. Ahora hay algo de incertidumbre, habrá que en su momento contrarrestar o visibilizar si todo lo que dijo ahora Marco se va a convertir en costos. Todo este mega costo que las empresas tienen que ahora cubrir por compliance en la parte negativa, y ver si en los beneficios, que en principio debería ser esta percepción de los usuarios, un poco más de efectividad, de que sienten que sus datos están protegidos, sea realmente al final lo que se espera, ¿no? Pasa mucho con las leyes y con la normativa en tecnología en particular, que siempre está un poco desfasada. Entonces, lo que va a ocurrir es, para cuando la ley se estabilice en 2 o 3 años, entendiendo lo que pasó en Ecuador, actitudinalmente, desde el punto de vista del consumidor, etcétera, seguramente los desafíos serán otros. Y así tendremos que ir un poco remando contracorriente. No sé muy bien al final qué tipo de colores va a tener la ley acá. Hay esta duda igual de las entidades certificadoras, qué va a pasar internamente, tenemos que contratar más personas, tenemos que articular áreas que ya existen, cómo limita esto un poco la actividad comercial, qué tanto realmente el cliente o el consumidor final va a sentirse realmente protegido. Cuando yo estaba en Europa, honestamente, viviendo un poco el GDPR, no sentí eventualmente esta protección. Lo único que sentí es que ahora las aplicaciones tenían términos y condiciones mucho más largos. Inclusive creo que en ocasiones tenía el efecto negativo o no el efecto esperado. Entonces hay que ver cómo funciona al final, cómo cada institución se adapta definitivamente, pero creo que por lo menos el sentido o la propuesta de estructurar cosas y de eventualmente buscar clarificar un poco más el terreno definitivamente es positivo, y a lo mejor en ese marco sí podemos todos empezar a estructurar y entender un poco mejor cómo evoluciona el ecosistema. Claro, o sea, un poco mi intención también de preguntarles esto era para que nuestra audiencia pudiera también tener una perspectiva un poco más amplia de cuáles son todos estos elementos que debemos de empezar a observar, a detallar, y que son muchísimos, ¿no? Ustedes mencionaron algunos de ellos, pero hay otros temas que se tocan, como el derecho a la educación digital, como nuevos conceptos que van a ir surgiendo y que nos van a hacer también cada vez tener que aprender, por ejemplo, qué es esto de la herencia digital, que hablábamos también el día de ayer, que son términos que hoy por hoy no se escuchan mucho, pero que probablemente vamos a tener que ir también informándonos al respecto. Pero bueno, no se preocupen, porque en el programa sí lo vamos a ver con un abogado, la ley a detalle. Jorge, de hecho, va a estar en la parte de políticas y datos, y Marco en la parte de alineación estratégica. Entonces, vamos a irlo abordando con cada uno de los especialistas estas áreas en torno al tema de gobierno de datos. Entonces, ahora sí quisiera pasar a algunas de las preguntas que tenemos, que sí hay bastantes. Entonces, me imagino que, bueno, eso es bueno, ¿no? Voy a seleccionar algunas. Entonces, la primera que nos preguntan es, y el que quiera responder y el que se sienta más cómodo respondiéndola, nos preguntan que dónde entra el oficial de seguridad de la información en todo esto de gobierno de datos. A ver, ahora voy yo, porque ya Marco lo cambié. Lo que comúnmente pasa con gobierno es que, si bien es cierto que hay este ejercicio de alguna manera parecido al intraemprendimiento, que implica crear algo nuevo, combatir el cambio cultural y demás, es que en la gran mayoría de casos aprovecha estructuras que ya existen y que de alguna u otra manera ya realizan ciertas funciones que en un marco amplio de gobierno se visibilizan. Entonces, lo que puedo decir es que gobierno es un concepto bastante amplio. La clave aquí es estratégicamente, como decía Marco, articular lo mejor posible los recursos, posiciones, visibilidad y demás que ya tengo, y simplemente orquestar. De ninguna manera entiendo yo que gobierno viene a suplantar, reemplazar y demás. Más bien, la función de seguridad de la información muy probablemente permanezca en esa área. Simplemente hay que trabajar de forma coordinada para entender lo que definen es dentro del margen de lo que la institución tenga organizacionalmente. Hay un montón de retos, porque igual tienes que alinearte con talento humano para que coincidan los tramos de control. Es un desafío un poquito interesante, pero en general la filosofía es aprovechar al máximo la estructura que ya tengo establecida. Perfecto.
Ahí hay otra pregunta, más desde, creo que es un punto conceptual, que dicen, ¿y cuál es la diferencia entre gobierno de información y gobierno de datos? Y bueno, es verdad que muchas veces se usan intercambiablemente y puede ser confuso. Sí, a ver, creo que el gobierno de datos está en la parte más orientada directamente a lo que es los procesos de mantenimiento adecuado de esos datos. O sea, está sobre ese tipo de procesos. Como decíamos, del data warehousing, inteligencia de negocios, del modelamiento, etc. Yendo un paso más allá, del gobierno de información lo que hace es enfocarse en aprovechar, maximizar el valor de la información, es decir, buscar productos de información, tener un mayor aprovechamiento de nuestros activos de información, mientras se reducen los riesgos asociados al uso de la información. Pero entonces, el gobierno de información va ya, ok, tengo esos datos que ya están bien gobernados, que ya están bien mantenidos, pero ¿cómo les saco mayor valor? ¿Cómo monetizo esos activos de información en beneficio de mi organización? Entonces creo que es ese paso. Obviamente no puede haber un gobierno de información efectivo si no existe un gobierno de datos efectivo también. Ok, son conceptos diferentes. Muy bien. Y bueno, otra pregunta, dicen que desde su experiencia, ¿por dónde se debe iniciar por dónde se debe empezar una iniciativa de gobierno de datos? En mi caso, para ahí alternar quizás, no lo sé, no he tenido hasta ahora una implementación que parta de un mismo eje. Sin embargo, lo que sí les puedo compartir es que usualmente lo común desde un punto de vista metodológico, independientemente de cuál sea el marco aplicado, es tener algún punto de evaluación que de alguna manera u otra, de forma estandarizada, te permita valorar cuál es tu nivel de desarrollo en diferentes dimensiones o aristas de un marco de gobierno. Entonces, en esencia, saber cómo estoy ahora. Hay que hacer quizás un ejercicio ahí un poco interesante previo de investigación. Todo buen empresario es investigador, así que tienen que investigar también un poco, formarse desde el punto de vista de cuál creen que es el marco que les permite entender un poco mejor cuál es el punto de partida de su institución. Y luego sí, eso te dictará quizás cuál es, como les digo, el eje desde el cual puedes pivotar y eventualmente construir tu programa. En ocasiones, un ejemplo puede ser que eventualmente justo se está creando un área de analítica o de BI. Esta área, por supuesto, por su trabajo programado en los próximos N años, a lo mejor es un gran candidato para llevar bajo el hombro la bandera de gobierno por cierto tiempo y que eventualmente esto evolucione. En otro caso puede que ese no sea la realidad y puede que haya una figura ejecutiva recientemente traída a la empresa para generar un cambio cultural, transformación digital, y entonces hace mucho sentido que a lo mejor él tenga ciertas responsabilidades. Entonces, insistimos, o sea, siempre hay estas variables que hay que valorar en cada empresa, pero el punto de partida es valorar cuál es mi realidad actual. Ahí lo que les puedo compartir, independientemente de si creen o no en la consultoría, es que generalmente sí vale la pena la perspectiva de alguien que no esté a lo mejor sesgado por, digamos, que el trayecto normal de la institución. Y así funciona. Sí, y solo quisiera ahí complementar, claro, con lo que dices, Jorge, y es, a veces hay motivadores también externos a una organización, ¿no? Como la misma ley de protección de datos. Puede ser que hoy en día, dada esta coyuntura, muchas empresas piensen justamente en montar un programa de gobierno, como les digo, como una especie de motivador externo, ¿no? Un tema coyuntural. Eh, Pueden haber motivadores internos dentro de la organización, necesidades del negocio, problemas de calidad de datos, etcétera, que haga la organización diga, bueno, no estamos en el camino o no hemos venido en el camino adecuado con el manejo de los datos, démosle un tratamiento más estructurado y un mejor esquema de gobierno a algo que es tan importante y a un activo tan valioso como son los datos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahí quizás lo que Marco también indirectamente respondió muy bien es una pregunta asociada que es ¿cuándo? No necesariamente cómo, en dónde, sino cuándo. Y con todo el cariño del mundo les digo lo antes posible, porque mientras más dilatas este inicio, desde el punto de vista que sea, si es coyuntural, después esperas porque ahora no es el momento, por presupuesto, lo que sea, solo tienes que entender que eventualmente el costo de
levantar el vuelo va a ser cada vez un poco más complicado. Es algo que eventualmente no va a ser negociable no tener. Muy bien. Hay una pregunta que, bueno, me parece importante también mencionar, que dice, ¿cómo detectar que a las personas les interesa la cultura o que hay un interés para promover una cultura de datos? De hecho, hay metodologías que miden la resistencia de las personas, ¿no? Entonces, ubican a los diferentes actores y determinan su nivel de resistencia contra el programa. Y básicamente lo que nosotros hacemos, o lo que se debe hacer es poco a poco ir trayendo a esas personas que están de cierta forma resistentes para que se vuelvan principales promotores del programa. Entonces, a veces suele ser temas de desconocimiento, a veces lo miran desde fuera y dicen, bueno, no me quiero meter tanto en ese tema porque no lo conozco. Y ya, o sea, a veces con una sesión, con entrenarles, con contarles de qué se trata, con indicarles cuál es el beneficio a largo plazo para la organización, suele ser suficiente para que esas personas se conviertan en principales defensores o promotores de la iniciativa, ¿no? ¿Qué es lo que queremos a largo plazo con el tema de gestión del cambio y para generar esa cultura, ¿no? Y esto es como un proceso de evangelización. A la larga, cada uno de ellos va contando los beneficios del gobierno de datos, va contando que le interesa un tema de analítica, que le interesa un tema de inteligencia de negocios, que le parece chévere trabajar en temas de storytelling, que bueno, entonces eso se va regando y cada vez son más personas que miran favorablemente al programa, ¿no? Pero yo creo que como herramienta, respondiendo puntualmente a esa pregunta, creo que de lo que nosotros hemos utilizado, uno de los temas puntuales es metodologías enfocadas a medir la resistencia de las personas dentro de un programa de gestión del cambio. Total, o sea, de hecho, ahí también complementando a Marco, o sea, lo importante es hacer este assessment, evaluar, identificar qué tipo de personas tengo en esta organización a través de estas evaluaciones que comentaste y sobre eso ir diseñando rutas de aprendizaje, rutas en donde quizás haya que hacer un paso previo de concientizar y que la gente entienda por qué esto es importante y luego ya pasar más a un tema de desarrollo de habilidades, porque obviamente si yo no estoy entendiendo el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, no tenga esta apertura a recibir la información que me quieran dar, ¿no? Entonces, sí, es muy importante partir de ahí. A ver, otra pregunta que nos hacen es sobre principales herramientas para protección de datos en banca latinoamericana, si conocen de algunas. Sí, quizás no puntualmente en este momento los nombres para no hacer promoción, pero a ver, lo que hemos estado identificando cada vez de forma más clara es que hay dos tipos, digamos que, de herramientas tecnológicas para poder alcanzar ciertos niveles de cumplimiento. Las más comunes son estas que se enfocan, digamos, en una estructura como del tipo checklist, en que tú puedas ir identificando si tienes toda la documentación o cumples de alguna manera estratificada en todo lo que la ley te solicita. Por ejemplo, lo que decía Marco, que está trabajando con un estudiante de su maestría, es justamente lo que eventualmente va a ser la base de este tipo de herramientas, ¿no? Que en alguna plataforma sencilla yo pueda rápidamente identificar e ir actualizando inclusive cómo estoy desde el punto de vista de cumplimiento general. Estoy seguro que hay herramientas que cada vez van a ir mejorando. Tengo por ahí en mente un par españolas, pero independientemente de eso hay este tipo de herramientas. El segundo tipo son aquellas que se van a enfocar estrictamente en especificidades, llámese seguridad de la información, seguramente van a agregar algún tipo de plugin para que estés seguro de que eventualmente se está cumpliendo con ciertos pasos. Seguramente ahora herramientas del tipo descubrimiento o para, digamos, que socializar información a diferentes usuarios también van a ser un poco más precavidos en tener ciertos márgenes de cumplimiento. Entonces, lo que va a ocurrir es que estas herramientas se van a empezar a hiperespecializar en garantizar que básicamente se cumpla con todo lo solicitado. Entonces, hay que ir simplemente nuevamente investigando. Tiene que ver mucho con lo que tú decías, Fernanda, de este costo educativo, de tratar de investigar un poco más, informarte y tratar de identificar qué es lo que puede haber en el mercado. Muy bien. Y saben que hemos estado hablando mucho sobre
la estructura organizacional en empresas un poco más grandes, bueno, bastante grandes, y acá hay una persona que nos pregunta, bueno, ¿y cómo encuentro necesidades de gobierno de datos en pymes? ¿Por dónde empezar en pymes? A ver, todas las empresas tienen datos, ¿no? Y para todas las empresas el dato es un insumo crítico dentro de su proceso de negocio. Igual, o sea, el dato va a tener un ciclo de vida y el dato va a tener retos a lo largo de su ciclo de vida. Cada empresa, como decía Jorge al inicio, es distinta y tiene retos diferentes, ¿no? Es posible que tengan problemas, no sé, en el almacenamiento de esa información, tengan problemas en la toma de decisiones basadas en la información que ustedes tienen almacenada, tengan problemas tal vez en ¿Calidad? En calidad de los datos, exactamente, ¿no? De precisión, exactitud, completitud, etcétera, de esos datos. Entonces, es importante hacer un assessment, no importa el tamaño de la organización, pero para cada una de ellas hay que entender sus necesidades, su realidad actual, y en base a ese gap entre donde estamos ahora y donde queremos estar, construir un mapa de ruta con iniciativas que nos permitan ir cerrando esa brecha, ¿no? Entonces, creo que el gobierno de datos es agnóstico, independiente del tamaño de la organización, ¿no? Lo que nos ayuda es a sacar un mayor provecho de nuestros datos, ¿no? Claro, independientemente del tamaño de la iniciativa. De acuerdo. Y bueno, porque ya se nos está terminando el tiempo, de hecho nos extendimos un poco más de lo planificado, voy a hacer una última pregunta que nos hacen. Dice, en el tema de cultura se mencionaba trabajar en gestión del cambio. ¿Cómo se puede abordar esto considerando que en muchas organizaciones la información está en silos y esto otorga poder a los colaboradores que son los propietarios no formales? Sí, o sea, no sé, Jorge, ¿le respondía? Bien, perfecto. Sí, o sea, creo que uno de los principales beneficios del gobierno de datos es darle voz a los interesados. Ese es un tema bastante importante. Ustedes deben haber visto en nos ha pasado en algunos casos, ¿no? Que dicen, mira, alguien hizo un cambio y yo no me enteré. O alguien tiene una data y yo no supe que tiene esa data. O alguien tiene datos y no me los quiere compartir, que es justo el ejemplo que nos menciona Andrés Noroña en la pregunta, ¿no? Entonces, ir rompiendo esos hilos es parte de ir gobernando mejor la data, de asignar un dueño claro a la información y de asignar comités en donde se tomen decisiones pensando en el beneficio transversal de toda la organización, no en el beneficio de la persona o del equipo que tiene la data en ese momento. Ya no es una decisión de esa persona o de ese equipo si me presta o no me presta la data, o si me cuenta o no me cuenta que tiene esos datos. Ya se vuelve una decisión con un tinte más organizacional. Entonces, se eliminan esas fricciones entre unidades, entre grupos de trabajo, y se le brinda una mayor capacidad a los stakeholders, a los interesados, de levantar la mano y decir, mira, ese cambio que quieres hacer, ¿me conviene o no me conviene? O lo que ustedes van a hacer simplemente, a mí no me conviene por tal razón, pero lo pueden mencionar antes de que se haga. No se van a enterar cuando ya se hizo, que es lo que suele pasarnos, o nos solía pasar antes, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los principales beneficios. Es una muy buena pregunta la que hace Andrés, porque justamente es uno de los dolores que se ven en la mayoría de organizaciones, ¿no? Y creo que es un punto importante que tiene que irse rompiendo y solventando en el tiempo. Estás en mute. Te escuchamos, Fer. Cierto. Bueno, creo que hemos ya respondido una gran parte de las preguntas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esperemos que hayan aprendido un poco sobre gobierno de datos, que esa era la intención, clarificar algunas de las principales dudas, mitos, retos que hay en torno a esto, desde la experiencia que han tenido Jorge y Marco en todo esto. Y ahora sí también voy a dejar a que Hernando y Diego nos ayuden con ya el cierre. Muy bien, no, muchísimas gracias, Fer, muchas gracias, Jorge, Marco, a todas las personas que nos han acompañado en esta noche.
Realmente, como ven, hay mucha tela que cortar en el tema de gobierno de datos. Estamos todavía verdes en este asunto y justamente por eso queremos nosotros aportar no solamente a los sectores de banca, seguros, a tantas otras industrias que necesitan de esto en nuestro país. Por eso les invitamos a conocer del programa ejecutivo de gobierno de datos que hemos diseñado para ustedes. Les enviamos un link con más información ahora mismo al chat si lo desean revisar. De todas formas, les haremos llegar mayor información y estamos a sus órdenes para poder conversar más al respecto. Así que, pues por mi parte, muchas gracias, Diego. Gracias, Hernando, Fernanda. Marco, Jorge, me quedo con muchísimas más dudas y creo que voy a ser uno de los primeros alumnos del programa de gobernanza de datos. Definitivamente tenemos muchas cosas que aprender y como ustedes bien lo decían, no es específicamente para una industria u otra. Creo que toda empresa hace menester que tenga un adecuado gobierno de datos. Así que les invitamos a quienes se hayan quedado con más inquietudes a que empecemos a solventarlas. Y como nos comentaba Jorge, mientras antes, mejor. Así que nuevamente muchas gracias por su compañía, por su tiempo. Sé que nos volveremos a encontrar y les enviamos un fuerte abrazo a la distancia.